Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en la tercera clase. El tema de esta serie o este curso, los sacramentos o los medios de la gracia. Y uno de los medios es, los sacramentos, Santa Cena y bautizo. Vamos a orar. Padre nuestro, damos muchas gracias por permitirnos una vez más estar en tu presencia, reunidos en tu nombre. Gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra y crecer en la fe y aprender específicamente de este medio, por medio del cual tú nos compartes tu gracia. Gracias por salvarnos en Cristo. Yo te pido que nos ayudes, que me ayudes a mí a enseñar. Ayúdanos a todos nosotros a pensar bien claro, para poder entender y poner en práctica lo que aprendemos para la gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, un breve repaso. Iniciamos un estudio sobre los medios de la gracia y el primer medio que tocamos fue el de la palabra de Dios. Y en nuestra tradición como protestantes, o decir, de la Reforma, entendemos bíblicamente que la palabra de Dios es el medio principal por medio del cual Dios nos transmite su gracia. Jesucristo es el Salvador, pero Cristo también comparte su gracia salvadora con nosotros por medio de ciertos medios. La palabra, la oración y los sacramentos son los medios principales. Esta noche vamos a repasar brevemente definiciones, pero ustedes me ayudan, por favor. ¿Cuál es la definición de un sacramento? Un sacramento es un símbolo, es una señal donde, nos ayuda a recordar, por ejemplo, la Santa Cena nos ayuda a recordar que el pan representa al cuerpo de Cristo y que el vino representa su sangre. Gracias. Vamos a profundizarnos un poquito más en eso y luego vamos a tocar muy brevemente la idea católica romana acerca del sacramento, porque hay una distinción, hay una diferencia entre cómo se define sacramento en la Iglesia Católica comparado a lo que la Iglesia Protestante define la misma palabra. Catecismo Mayor Westminster es uno de los catecismos que nosotros reconocemos en la iglesia presbiteriana o en las iglesias de la Reforma, las iglesias reformadas, y vamos a tocar esa definición esta noche. Similitudes entre el Evangelio como medio de la gracia y los sacramentos como medio de la gracia. Vamos a hablar de cómo se parecen y la semana que viene vamos a hablar de algunas de las diferencias. Muy bien, vamos a tocar contenido del Evangelio o palabra, contenido de los sacramentos, autor de la palabra, autor de los sacramentos, cuando tocamos el tema de similitudes. Y luego eficacia. Eficacia quiere decir efectividad, es decir, ¿qué es lo que pasa cuando se predica la palabra? ¿Qué es lo que pasa cuando participamos en la Santa Cena? Eficacia, ¿qué es en verdad lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está transmitiéndonos por medio de estos medios de la gracia? Muy bien. Muy bien. Una definición que hemos tocado, que sacamos de capítulo 4 del libro de Romanos, es un sacramento porque Pablo define la circuncisión que Abraham hizo con Isaac y en adelante con todos los hijos varones como la señal de la promesa de Dios en su pacto para salvarnos a través de la simiente de Abraham, que nosotros entendemos bíblicamente que fue cumplida esa profecía en Cristo Jesús. Pero la señal que Dios insistió en que Abraham
pusiera en Isaac fue la circuncisión. Y entendemos nosotros que esa señal cambió en Colosenses 2, 11 y 12. Circuncisión y bautismo son sinónimos en esa oración y por eso entendemos que fue un cambio de señal, pero Pablo usa estas dos palabras, señal y sello, y tocamos la semana pasada la diferencia. Señal es símbolo y sello confirma, es una confirmación como bueno, usamos la ilustración del sello del estado de la Florida en la licencia de manejar, o el sello de los Estados Unidos en el pasaporte, que confirma los privilegios de un ciudadano americano en este caso, o en el caso de la licencia de manejar, el privilegio se confirma a la persona a manejar. Y quizás el anillo de matrimonio puede ser una señal, porque hace referencia, señala, no es el matrimonio, pero ilustra y señala y me hace recordar, ¿verdad? El compromiso que hice, me hace recordar que la fidelidad es primordial en esta relación. Entonces la señal sirve como memoria de compromiso, memoria de unidad, memoria de una relación íntima, y así el bautismo también nos sirve para la misma cosa. Y el sello es un poco más fuerte porque la licencia de matrimonio también tiene el sello del condado. Y todos los beneficios, todos los privilegios legales se le atribuye a cada pareja de matrimonio, sellados, confirmados por el sello del condado. Entonces, de una forma parecida, el bautismo y la Santa Cena señalan, nos hacen recordar, pero también confirman, sellan estos beneficios que tenemos en Cristo. Tales como, ¿cuáles beneficios? Justificación, la salvación, la gracia, la unión con Cristo, perdón de los pecados, la herencia, la adopción, el poder, la limpieza, el lavamiento, todos estos beneficios que son incluidos en el paquete que se llama salvación. Todos estos beneficios son señalados por la señal, pero la señal señala lo señalado. Es decir, la señal señala la sustancia, ¿verdad? Y estoy diciendo esto porque a veces hay confusión y vamos a leer varios textos que dicen o que usan la palabra, usan la señal como si fuera la sustancia. Hay textos que dicen, por ejemplo, que el bautismo salva. Hay textos que dicen, por ejemplo, que cuando tomamos el pan, estamos participando en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, los apóstoles usan la señal para referirse a lo señalado o para referirse a la sustancia. Entonces, no podemos o no debemos confundirnos porque así hablan. Ellos permiten que la señal represente lo señalado. ¿Ok? Entonces, si uno no entiende la manera en que usan esos términos los apóstoles, una persona va a pensar que el agua salva, o que el pan salva, o que el vino salva. No. Están permitiendo los apóstoles que la señal represente lo señalado, o la sustancia, la salvación. Pero vamos a ver con claridad esos textos al ratito. Muy bien. Los sacramentos, estoy en el medio de la página 13. Los sacramentos son el evangelio actuado. El evangelio, ¿qué es el evangelio? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y el contenido del evangelio es, bueno,
enfocadamente es el contenido del mensaje de salvación. Cristo vivió, Cristo murió, pagó por nuestros pecados, resucitó para resucitarnos hacia Dios y ascendió para representarnos ante Dios, para abogar por nosotros. Y ese es el Evangelio. Pero cuando participamos en la Santa Cena, estamos actuando el Evangelio. Entonces, la señal o el sello, la Santa Cena en este caso, es el Evangelio actuado. Y también este Evangelio actuado, o la Santa Cena, también sirve como un medio de la gracia. Y vamos a ver cómo. Muy bien. Ayúdame por favor con la lectura. Primera a Corintios 11, 25, 26. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ok. Mi punto aquí es muy sencillo. Fíjense en estas dos frases. Hagan esto y proclaman. Entonces, aquí arriba la oración dice que la Santa Cena o el sacramento es el Evangelio actual. Aquí Jesús dice, hagan esto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Partiendo el pan, tomando el vino y comiendo también el pan. Y por hacerlo así, ¿qué están haciendo? Recordando, proclamando, pero están actuando, estamos actuando el Evangelio. Estamos recordando, estamos quebrando el pan, y por quebrarlo, estamos recordando ¿qué? La muerte de Cristo y la profecía de Isaías 53, 10. El Señor quiso quebrantarlo. Y Cristo quiere que nosotros recordemos eso. Entonces, en otras palabras, estamos, no con palabras, pero con acciones, por quebrar el pan, por comer el pan y por tomar el vino, estamos, ¿qué? Actuando el Evangelio, actuándolo y proclamándolo, sin palabras, con acciones. Punto sencillo. El siguiente texto, por favor. 1 Corintios 10, 14 a 17. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracia no significa que entramos en la comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Ok. ¿Qué es lo que estamos actuando, o qué parte del Evangelio estamos actuando en este párrafo? Dice, no significa que entramos en comunión con la sangre. ¿Cómo es que entramos en comunión con la sangre? Por beber el vino. Y simbólicamente, pero es más que simbólicamente, es más que simbólico. Porque Pablo dice que cuando tomamos el vino, estamos participando, estamos en comunión con Cristo. Sí, espiritualmente, pero en un sentido místico que yo no entiendo, estamos conectados también con su cuerpo. Ok, su cuerpo está allá, pero estamos en unión con Cristo. Estamos actuando esta comunión con Cristo. Estamos experimentando no nada más nuestra unión con Cristo, sino nuestra unión con los demás. Dice Pablo, estamos formando el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Entonces estamos actuando el Evangelio por recibir a Cristo, por consumir a Cristo, por recibir a Cristo y también por entrar juntos, unidos en comunión. Estamos formando el cuerpo de Cristo, actuando, predicando, proclamando
el Evangelio, experimentando intimidad con Cristo mismo y el uno con el otro, en el cuerpo de Cristo. La página siguiente dice, lo importante en el bautismo no es el agua misma. Es muy interesante este punto. No es alguna cualidad, perdóname, no estoy aquí para burlarme de nadie, pero no usamos la frase agua santa. No, agua bendita es agua sucia, es agua contaminada, es agua con químicas y con minerales, es agua, pura agua, ¿ok? Y la cantidad, entonces, este profesor menciona cantidad porque hay ciertas personas que insisten en ahogarse, no, insisten entonces, está bien, no lo critico, está bien, se puede usar muchísima agua, está bien, el río completo, o el océano, no importa, o algunas gotitas. Entonces, no tiene que ver ni con la cualidad ni con la cantidad, es agua, ¿ok? Es agua, sino es el agua unida a la palabra de Dios. Bueno, escúchame bien, lo importante es que el agua se una con la palabra de Dios, que hace que el mero elemento del agua sea algo más, que sea un sacramento, una señal santa, instituida por Dios, un tipo de la palabra visible. El bautismo también es un sermón, porque ¿para qué se usa el agua? Para lavar. Y para nutrir, y para limpiar. Entonces, cuando observamos un bautismo, con buena explicación, pero el bautismo en sí debe de predicarnos algo. ¿Qué es lo que el bautismo nos predica? ¿Qué es el contenido de este sermón? Limpieza de los pecados, perdón de los pecados. Y también la identificación con Cristo, exactamente. La unión con Cristo. La iniciación de la unión con Cristo. Incluidos en Cristo, exactamente. Incluidos en el cuerpo de Cristo. También representa compromiso con Cristo. Representa arrepentimiento. Arrepentimiento. Número 2, dice, el concepto de bautismo adoptado por la Iglesia Católica Romana como institución de Pedro de Lombard, dice, un sacramento es una señal de la gracia de Dios, la forma y la causa de una gracia invisible. Y aquí nosotros tenemos una diferencia acá. La expresión forma y causa de una gracia invisible es para nosotros problemática. En otras palabras, la palabra causa. Ok. Y en todas mis explicaciones he tratado de decir que estos sacramentos son medios, no son causas. Ok. Hay una gran diferencia entre medio y causa. Pero teológicamente, ¿qué es la causa de mi salvación? Cristo es la causa. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Y estamos hablando de gracia salvadora. Y cuando hablamos de sacramentos, aun cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios tampoco salva. Wow. Pero Dios usa de manera poderosa cuando Él acompaña la palabra con el Espíritu Santo. Él usa como instrumento la palabra, usa la palabra como medio de la gracia para salvar. Pero la palabra en sí no salva. Cristo salva. Y podemos decir lo mismo del bautizo. El bautismo también es un medio. El agua nos salva. Y también cuando ponemos agua en el bebé sí es bautizado. Y es bautizado como acto de obediencia, porque Dios dice en Génesis
15, en Génesis 17, que hay que poner la señal del pacto en el bebé después de 8 días. ¿Ok? Y cuando Pedro predicó su sermón en el día de Pentecostés, dijo que esta promesa para dar el Espíritu Santo y para perdonar los pecados es dada a ustedes y a sus hijos. Y cuando llegamos a capítulo 16 de Hechos, vemos que Lidia, después de creer, bautizó a toda su casa, pero no dice nada de las creencias de los miembros de la casa. Igual, el carcelero bautizó a toda la familia después de creer en el mismo capítulo 16 de Hechos. Pero no estamos diciendo que la distinción es esta. No estamos diciendo que el momento de bautismo sea necesariamente el momento de la salvación. No, estamos diciendo que Dios promete salvar esta línea. Nada más. Y luego los padres tienen la responsabilidad de inculcarlos en los hijos, el Evangelio, y los hijos tienen que creer, porque el instrumento final para poder aceptar la gracia de Jesucristo es la fe. ¿Ok? Tengo una pregunta. ¿Cómo la palabra? La palabra de Dios sirve para nos dar la fe. Como, la fe como medio. Como medio. Siempre en Cristo. Sí, exactamente. Es más, la palabra acompañada, tiene que ser acompañada por el Espíritu Santo, es poderosa. Y es más, se llama el poder de Dios. Pero todavía hago la distinción entre causa y medio. Todavía es medio. Llega a ser el poder de Dios por el Espíritu Santo. Y la palabra acompañada por el Espíritu produce fe. ¿Verdad? Romanos 10, 16. La fe viene por el oír. Por la palabra de Dios. Ok, entonces algo milagroso sucede cuando se predica la palabra acompañada por el Espíritu Santo, y eso produce la fe, y así la persona cree porque ha recibido el don de fe por medio de la palabra acompañada por el Espíritu. Ok, y luego, hablando del sacramento, no hay gran diferencia, porque no quería decir esto aquí, pero vamos a llegar a página 21, ¿ok? Aquí abajo, ves mi diagrama tan fantástico, ¿verdad? Y ven, entonces, lo que estamos haciendo por el bautismo, estamos agregando un elemento más, ¿ok? Porque nosotros entendemos, bíblicamente, que la palabra acompañada por el Espíritu tiene poder para salvar, tiene poder para impartir la fe. ¿Ok? Ok, está bien, perfecto, perfecto. Y agregamos el bautismo. ¡Wow! Y luego tenemos un instrumento, un medio bastante poderoso, porque aquí agregamos, ¿qué? La acción. Agregamos el sermón visible. Agregamos el evangelio actuado. ¿Ok? Y cuando vemos una persona siendo bautizada, y también el pastor está explicando con palabras lo que está pasando, ¡wow! ¡Qué impacto!, ¿verdad? Es un impacto aún más sobresaliente, porque aquí tenemos palabra acompañada por el Espíritu, y ahora agregamos algo visible, y Dios viene para abajo para expresarse en términos que nosotros podemos entender. El agua limpia. ¡Wow! El agua nos identifica con Cristo. El agua comunica una transición, un cambio y un nuevo compromiso. ¿Ok? Y entonces, el bebé en este caso, y yo en mi caso, cuando mis padres me explicaron, David,
después de salir de un servicio donde mi papá bautizó a mi hermano menor, ¿me bautizaron así también? Sí, David. Porque creímos en la promesa que Dios también te iba a salvar. Y un año más tarde le pregunté a mi mami, ¿cómo puedo recibir la salvación? Yo le pregunté a ella, ¿cómo puedo recibir esa salvación? Y ella me explicó de nuevo en palabras bien claras. Y me fui a mi recámara, me arrodillé y me arrepentí confesando mis pecados y acepté a Cristo verbalmente a la edad de 4. Porque me habían explicado bien, me habían bautizado. Y yo vi el impacto de este sermón visible, de este sermón, de este evangelio actuado. Pero nosotros creemos en nuestra tradición, y espero que tengamos la razón, que la salvación no necesariamente se pega al momento de recibir la señal. Puede ocurrir ahí. Dios puede hacer lo que quiera. Puede ocurrir en ese mismo momento, siendo un bebé o adulto. Puede, pero no necesariamente. En el caso de Abraham, ¿fue justificado por fe antes o después de ser circuncidado? Antes. Y en el caso de Isaac, ¿fue justificado antes o después de ser circuncidado? Después, ¿verdad? Porque fue circuncidado a la edad de 8 días. Entonces, el apóstol Pablo hace este argumento en capítulo 4 del libro de Romanos, que algunos son justificados antes de ser bautizados, otros se justifican después de ser bautizados, y es posible que una persona se justifique en el momento de ser bautizado. Bueno, está bien, ¿no? Pero estamos diciendo varias cosas. El bautizo sí nos salva. El bautismo tiene que ser acompañado por el Espíritu Santo. Y la persona tiene que creer. Y Cristo dijo en voz alta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, nosotros diríamos, con cuidado, que el bautismo no es necesario para la salvación. Pero es muy importante y hay que bautizarse, porque también es un medio de la gracia y también nos identifica como personas que pertenecemos a Dios y al cuerpo de Cristo y no al mundo. Es importantísimo y también nos fortalece la fe. Y también se puede usar para impartirnos la fe como medio, no como causa, sino como instrumento y no como causa. Pero es importantísimo el bautismo. Y vamos a tocar este tema de nuevo cuando hablamos en otra clase de la importancia de estos sacramentos. Pero en nuestra tradición, y nosotros creemos que tenemos el respaldo bíblico, que son importantes como medios, pero no decimos que son necesarios para la salvación. Vamos a tocar eso, vamos a profundizarnos en ese concepto por lo menos por 2 horas. Y cuando expandimos esta clase en eclesiología, ¿ok? Y porque cuando el Evangelio se predica en el libro de Hechos, siempre la respuesta a las buenas noticias del reino de Dios es fe y arrepentimiento. O arrepentimiento y bautismo. Entonces, es decir, que en esos casos, 3:19 es uno de esos casos, la señal se usa para representar todo el contenido del Evangelio. Y a veces el apóstol diría, bautícese. En vez de arrepiéntense, dice bautícese, porque cuando la persona escucha bautícese, sí, bautismo significa arrepentimiento, significa unión con Cristo, significa... Entonces está recordando todo el contenido del Evangelio.
inclusive el arrepentimiento. Ok, muy bien, ¿dónde estamos? Oh, 14. Estamos en 14. Ok. Y el catecismo, bueno, voy a probar mi ignorancia, pero el catecismo católico dice, ¿es necesario el bautismo para salvarse? No, dijimos que no. El bautismo es el más necesario de los sacramentos, porque sin él no podemos salvarnos, según el catecismo católico. En otras palabras, y esta es la gran diferencia, y no voy a profundizarme en esto, nada más voy a mencionar esta diferencia. Como ya dije, en nuestra tradición enfatizamos el medio principal de la palabra. Uno puede escuchar la palabra acompañada por el Espíritu Santo y Dios puede impartir la fe y la persona cree sin el sacramento. En la Iglesia Católica, los sacramentos son las causas principales y por eso tienen 7. Y tenía mi lista, aquí está. La lista: bautismo, penitencia, por la cual uno confiesa sus pecados a un sacerdote. 3, comunión o la Eucaristía, considerado la recepción y consumo del mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo. Y vamos a hablar de estas definiciones en otra clase, entre la transubstanciación y la consubstanciación. Y el punto de vista de Lutero y el punto de vista de Calvino. Vamos a hablar de todo eso en otra clase. Pero número 4, la confirmación, una aceptación formal dentro de la iglesia, junto con una acción especial del Espíritu Santo. Número 5, la unción de los enfermos, realizada a personas moribundas para fortalecimiento físico y espiritual, como preparación para el cielo. Cuando se combina con la confesión y la comunión, la Eucaristía es llamado los ritos finales. Número 6, orden sacerdotal, el proceso por medio del cual los hombres son ordenados al clero. 7, matrimonio, que provee gracia especial para la pareja. Muy bien, la razón por la cual, y vamos a ir allá, nosotros observamos solo 2 y no 7, nosotros entendemos bíblicamente que Cristo instituyó claramente 2 y no 7. Muy bien, pero vamos a ir allá. La confesión de fe Westminster es una confesión de la Reforma. Un sacramento es una práctica sagrada instituida por Cristo, la cual, por medio de signos sensibles, representa a Cristo y a los beneficios de la nueva alianza y los confirma y aplica a los creyentes. Es absolutamente crucial. Un sacramento tiene que ser instituido por Cristo y no por los seres humanos. El siguiente punto, para determinar cuántos hay, es necesario ver cuántos instituyó. Y Cristo, dio 2. Signos o señales sensibles. La palabra signo o señal significa símbolo. La palabra sensible significa pertenente a los sentidos. ¿Ok? A los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Bueno, ¿sí? Y luego comemos. Entonces vemos, tocamos, oímos, quebramos la pan y escuchamos eso. Y luego saborear y también comemos y consumimos. Entonces todos los sentidos están involucrados en la administración de la gracia de Dios. Y cada sentido representa otro aspecto. Vemos, el color del vino, vemos y consumimos los alimentos, y Cristo siempre estaba diciendo en forma metafórica, nosotros entendemos,
coman mi carne y beban mi sangre. Entonces Cristo hablaba así, diciendo ¿qué? Más que eso. Participen conmigo. ¿Qué es pan de vida? Cristo mismo es pan de vida, ¿verdad? Entonces hay que comer este pan. ¿Y cómo comemos de Cristo? A través de la palabra. A través de la palabra, absorbiendo la palabra, absorbiendo, recibiendo a Cristo, espiritualmente hablando, oración, A través de la congregación. la congregación hasta la misma Santa Cena. Y Cristo dice, ¿cómo? Viviendo con Cristo, exactamente. Y entonces tenemos que ser nutridos constantemente en Cristo, porque Cristo es vida. Cristo es pan de vida y es vida. Y así entendemos esas palabras. Pero la Santa Cena nos hace entender todo esto porque estamos literalmente comiendo y Cristo dice, cómanme, eat me, cómanme. Y esas palabras nos suenan muy raras, pero Cristo, para enfatizar la necesidad de siempre morar en Él y siempre recibir todo lo de Él, usó esas palabras muy gráficas. Gráfica tanto que en Juan 6 muchos de los discípulos se fueron. Se fueron, ¿qué está diciendo? Exactamente. Muy bien, seguimos. Y también en los extra bíblicos hablan de que eran también como que... Fue la crítica. Sí, hasta los mismos gobernadores romanos pensaban que las sectas falsas que se llamaban en aquel entonces el camino, the way, cristianos, eran caníbales y también practicaban incesto y todo esto. Fue su reputación por el vocabulario que siempre se usaba. Esto es bien documentado en las cartas entre Trajan y Plinio, en los documentos que contienen las cartas entre los gobernadores romanos, tratando de entender este grupo tan raro que se llama y que se comen y comen, no entiendo. Entonces, comen a su fundador, entonces fue su reputación y por eso fue una de las razones por las cuales fueron perseguidos. Ok, la razón por la cual el lavarse los pies no es sacramento, sino es una forma simbólica de servir y no fue instituido no fue instituida estas prácticas como sacramento. Bueno, vamos a seguir adelante. La enseñanza bíblica, similitudes entre el Evangelio y los sacramentos. 2 puntos muy sencillos. Una pregunta. ¿Cómo es posible saber de entre todo lo que Cristo habló e enseñó la diferencia entre cuando es un sacramento y cuando no es un sacramento? Yo creo que cuando Él lo ordenó específicamente y lo dijo que nosotros lo practicáramos perpetuamente, como lo hizo en el caso de la Santa Cena. Porque el lavar los pies es un ejemplo de servir, pero no es un ejemplo del sacrificio de Cristo. Y no es ejemplo también la identificarse con Cristo. No es ejemplo de la limpieza, no es ejemplo del arrepentimiento. Creo que eso de servir Sí, pero solo de servir. Y es muy importante porque yo hice ese estudio. Yo puse en 10, 15 hojas todos los textos bíblicos en los cuales se mencionaba la palabra circuncisión. E hice una lista de todo lo que fue señalada por la circuncisión. E hice una lista. Hice exactamente lo mismo con la palabra bautismo. Igualitas. Las listas. Igual. Entonces, representan, señalen exactamente la misma sustancia. No se puede hacer eso con lavarse los pies. Ok. ¿En qué momento Jesucristo instituyó el bautismo? Estamos llegando. Vamos a leer todos estos textos. Otro punto muy importante aquí abajo. Dice, los sacramentos son extremadamente importantes en cuanto reducen todas las ceremonias del Antiguo Testamento a solo 2.
estas dos es otro factor, Marcelo. Estas dos ilustran todo el contenido del Evangelio. ¿Ok? Y habían docenas de tipos en el Antiguo Testamento representando el contenido del Evangelio. En el Nuevo Testamento todo se reduce a dos, y a estos dos en particulares. Los dos sacramentos son representaciones gráficas del Evangelio. El bautismo es un rito de iniciación, importante esto, como una representación pictórica, nos ilustra el inicio de la unión del creyente con Cristo, el comienzo de todos los beneficios de esa unión. La Santa Cena representa la comunión continua de Dios con su pueblo. Es un rito de comunión, representa la aplicación continua del Evangelio a la vida del pueblo de Dios. Así se ve la importancia de dos sacramentos como palabra visible. ¿Entienden eso? Bautismo es la iniciación, la Santa Cena es la continuación, bautismo es nuevo nacimiento, Santa Cena es el crecimiento en Cristo. ¿Ok? Porque representa la necesidad de ser nutrido en Cristo y por Cristo. ¿Ok? Ok, Susana, ya llegamos al autor, página 16. Y dos textos, no es necesario leerlos, pero Dios, obviamente, hemos estudiado estos textos varias veces. Es el autor de la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor de la palabra. ¿Quién es el autor de las ordenanzas santas o de los sacramentos? Bueno, Pedro, por favor, ayúdame con este versículo, Mateo 28, 19, página 16. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Está ordenando, y es obvio, Dios, Cristo insiste en que esta ordenanza se aplique hasta el fin del mundo y hasta que Él regrese. Voy a estar con ustedes y yo quiero que ustedes estuvieran involucrados en esto, bautizando hasta que yo venga. Entonces, bueno, lo instituyó, obviamente. Es por eso que no consideran el matrimonio como un sacramento. Nunca fue un mandato, jamás es un mandato. Bueno, yo quiero ponerles, los que no están casados, yo quiero darles libertad. No tienen que casarse. No, ya lo leí. No es necesario que se casen. Cristo nunca mandó que es necesario que se casen. Entonces, no, bueno, mi lógica dice que no es sacramento el matrimonio, a pesar de que tiene mucho significado de un sacramento. Y me encanta el contenido, la sustancia del matrimonio, porque habla en forma increíble, ilustrando el Evangelio en muchos aspectos, pero la razón por la cual no es un sacramento es que no es un mandato para todos. No fue instituido por Cristo para todos. En balance, vivir sin casarse es un llamado. Vivir casado es un llamado. Hay que obedecer su llamado. ¿Ok? Y yo el mío. Ok, Mateo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias, se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Le digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Entonces insistió en esta práctica hasta que Él viniera. Cristo, el Señor de la Iglesia, es el autor de los sacramentos. No fueron la idea o el invento de los apóstoles, sino de Cristo. Los apóstoles no entendieron las plenas ramificaciones de las palabras cuando Él se las dijo, pero sí comprendieron que tenía que ser una ordenanza duradera.
1 Corintios 11, 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, ordenanza perpetua. Santa Cena. ¿Ok? Un breve descanso y terminamos y seguimos.